Bien, entonces vamos a crear aquí la nueva estructura. Pues aquí uso siempre el template de 3D básicamente, dominio del tiempo. Las unidades las dejamos como están allí. Aquí frecuencia mínima, como va a ser el diseño entre 2, es de 245, entonces vamos a analizar entre 2 y 3 GHz. Y bueno, por ahora eso sería, ¿no? Entonces vamos a definir algunos parámetros. Les digo, siempre es útil definir primero los números en la tabla y luego sí empezar a dibujar, ¿no? Tenemos aquí varios parámetros. Por ejemplo, definamos un espesor de metal. El estándar, el normal es 35 micrómetros, ¿no? Como vimos en la presentación, y de hecho pues es el normal que le ofrecen a uno. Entonces, esto está en milímetros, se queda 35. Este es el metal thickness. Tenemos el W, que nos dio 38 milímetros. La longitud, que nos dio, ¿cuánto nos dio la longitud? Nos dio 3 centímetros. Es decir, 30. Aquí nos falta H, que es el espesor del substrato, es 1 milímetro. Y vamos a usar directamente el epsilon que nosotros estamos fijando, ¿no? En realidad, CST tiene un modelo allí que incluye la variación de frecuencia de la constante eléctrica para el FR4. Los invito a usarlo para sus diseños, pero aquí pues para ilustrar cómo es el mecanismo de diseño vamos a usar este valor que es el que usamos en nuestros cálculos del diseño. Bien. Ok, ¿qué nos faltaría? No mucho, ¿no? Entonces veamos. Entonces vamos aquí a modelamiento. Dibujamos primero el plano de tierra. Vamos a girar el plano de tierra de Z hacia abajo. Vamos a dibujar el parche con la dimensión L a lo largo de X. Entonces vamos desde menos L medios a L medios. En X, en Y vamos desde menos W medios a W medios. Ah, pero este es el parche, perdón. Entonces no es. Vamos a dibujar primero el parche porque no hemos definido las dimensiones del plano de tierra. Entonces primero el parche. Entonces W medios. Entonces el parche va a estar en 0, de 0 hacia abajo está el plano de tierra, luego tenemos el sustrato, luego el parche está desde H hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a tener H y va hasta H más MT. Y vamos a usar PEC por ahora. Listo, entonces este sería nuestro parche. Listo, vamos a definir las dimensiones del plano de tierra. Entonces podemos hacerlo de, no sé, 10 centímetros, por ejemplo. Y vamos a hacerlo cuadrado. Listo, entonces ahora sí podemos dibujar el plano de tierra, que como dijimos va desde menos gn de L sobre 2 hasta gn de L sobre 2. Y va desde menos metal thickness, es decir, el metal hacia abajo, hasta 0. Estamos dibujando el plano de tierra que está justo por debajo de z igual a 0. ¿Listo? Sería el plano de tierra. Y entonces vemos ahí que pues está abajo y está razonablemente bien. Pregunta hasta acá. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el parche del plano de tierra. Vamos ahora a dibujar el substrato. ¿Sí?
¿Sí no qué, perdón? De hecho, la idea es que esté pegado, ¿no? Porque normalmente el substrato viene con el plano de tierra adherido allí. Entonces, pues aquí vamos a tratar de representar un substrato real normal. Si uno lo aleja, realmente cambian los cálculos, ¿no? Entonces uno tendría que analizar otro tipo de línea de transmisión. Por ejemplo, aquí la conveniencia es que la línea microcinta es justamente eso, es un plano de tierra justo encima de un substrato y encima la pista. Entonces por eso usamos esas ecuaciones. Bueno, vamos a hacer ahora el substrato. Entonces este es básicamente está encima del plano de tierra, tiene las mismas dimensiones, entonces menos. Y entonces vamos desde 0 hasta h, ¿sí? Que es el substrato está entre 0 y h, ¿no? El plano de tierra está entre 0 y menos mt, y el parche está entre h y h más mt. Entonces aquí el material, vamos a insertar un nuevo material, lo vamos a crear nosotros y le decimos simplemente que tiene el epsilon r que definimos allí, y es fijo en frecuencia, es decir, vamos a considerarlo fijo en frecuencia. Bien. Entonces si todo está bien, debe estar allí encima y de hecho lo está. Más que no tengo el mouse acá. Entonces, sí, sí. Bueno, pregunta hasta ahí. Ya dibujamos el parche, ¿no? Entonces aquí, bueno, es bueno verificar que está bien, es decir, está aquí el metal justo debajo del substrato, el parche está justo encima. ¿Pregunta? Es una buena pregunta. Pues normalmente uno elige para lo que tenga espacio, ¿sí? Este parche en realidad debería funcionar incluso si el plano de tierra está, digamos, a 1 centímetro del borde, ¿sí? De hecho, he visto casos extremos. En un semestre pasado, algunos de sus compañeros tenían una placa de cierta dimensión y ahí ajustó su antena y estaba justo en el borde y seguía funcionando. Pero entonces, la pauta es que cada vez que uno se acerque al borde del substrato, entonces va a tener en cuenta otros efectos. Hay que modelarlos. ¿Sí? Antes va a tener que cambiar ligeramente las dimensiones, pero puede funcionar. Es decir, uno puede en principio compensar por ese efecto, si fuera el caso allí. ¿Sí? Entonces puede ser pequeño. Bueno, vamos a insertar la alimentación. Entonces la que vamos a ver acá es otro tipo de alimentación. No vamos a ver la alimentación con línea de acceso, que ustedes ya vieron las diapositivas y demás. Vamos a ver otro tipo de alimentación que se llama con probe o con sonda, y es básicamente con un hilo vertical que emerge del plano de tierra. Lo que haría uno normalmente es toma el plano de tierra, perfora allí y toma un conector coaxial como los que vamos a ver un poco después, va soldado allí y el conductor interno es el que sube y se suelda a nuestro plano de tierra aquí, a nuestro plano del parche, perdón, acá. ¿Sí? Entonces vamos a modelar ese conector también porque nos va a permitir aquí ver unos resultados más aproximados a los de las fórmulas, precisamente porque la línea de acceso va a cambiar todo allí. Entonces vamos a ver este primer caso también porque es más simple en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente definir un puerto concentrado que va a estar ubicado justo aquí en el centro del borde radiante del parche, el de la izquierda. Entonces básicamente el efecto sería como tener una línea de acceso a lo largo de esta dirección. No sé si se ve, sí, algo se ve. No, no se ve muy bien. Bueno, entonces vamos a verlo aquí. Ok, entonces vamos a insertarlo. Vemos aquí en simulación, puerto discreto, puerto discreto. Entonces vamos a hacer que vaya desde el punto que está justo debajo de este y tocando el plano de tierra hasta el parche, ¿no? Entonces las coordenadas de ese ya los tenemos. X1 es menos L medios, ¿sí? Y, que es a lo largo de esta dirección, es 0, ¿sí? Y Z, dijimos, arranca justo encima del plano de tierra, o sea 0. ¿Listo? El X sigue siendo el mismo,
el Y sigue siendo el mismo, y el Z ahora es, ¿cuánto sería? H, ¿no? Que es justo debajo de donde está el parche. Entonces uno le dice aquí, preview, pasa que posiblemente el sustrato nos lo esconde. Sí, ok, está bien. No, es que estaba viendo el borde equivocado. Aquí está. Se me había rotado el eje. Bueno, aquí está la dirección X. ¿De acuerdo? Aquí está el puerto. ¿Sí? Entonces, básicamente estamos conectando ese borde del parche, el centro de ese borde, con el plano de tierra, justamente abajo. Bueno, eso sería lo que se refiere aquí a el diseño. Entonces, vamos a ver ese primer diseño. Vamos a imponer nuestras condiciones de frontera aquí. Recordemos que el parche, si ustedes cortan el parche justo en la mitad, las corrientes a los dos lados van en la misma dirección y son tangenciales a la frontera, entonces recordemos que es una pared magnética, ¿no? Entonces, en este caso, eso corresponde al plano XZ. Es decir, estamos diciendo este eje de simetría. ¿Sí? Fíjense como nosotros estamos aplicando la excitación aquí, esperamos que las corrientes vayan hacia acá y hacia acá también. Es decir, los dos lados van y por eso imponemos esa condición y nos da pues un ahorro importante de tiempo de cálculo. Bien, entonces vamos a hacer esa primera corrida. Mientras tanto vamos a ir calculando con nuestra fórmula cuánto nos debería la resistencia de radiación de ese parche a partir del gráfico. En realidad no calcular sino leer de la curva. Entonces veamos, este que está aquí es L, ¿verdad? Pero recordemos que en las curvas nos aparecen es L sobre lambda 0. ¿Ok? Y tenemos también W sobre lambda 0. Entonces nos dan 0.24 y 0.3. Entonces fíjense que más o menos estamos en el rango que decíamos. Ese es el rango de valores que uno encontraría. Entonces vamos a buscar ahora esta curva, suponiendo que esté allí, y estimemos cuánto debería dar la resistencia de entrada a este parche cuando está en resonancia. Bien. Entonces nos dio W 0.3, es decir, estamos por aquí. ¿Sí? Y L nos dio, ¿cuánto nos dio? 0.20, ¿qué? 24. Bueno, eso quiere decir que estamos entre la curva roja y la verde. Es decir, más o menos por aquí. Y eso es aproximadamente 3 milisiemens. ¿Sí? Eso quiere decir que la resistencia de entrada de este parche nos debe dar aproximadamente igual a 1 sobre 3 milisiemens, es decir, 333 ohms. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué resultado nos arroja allí CST. Creo que ya debe haber terminado. Sí. Entonces veamos. Aquí, bueno, vemos primero que si hay una resonancia más o menos, no es tan profunda, y es porque sabemos que el parche no va a dar 50 ohms, va a dar por encima. Pero vemos que de todos modos hay una resonancia allí. Vamos ahora a ver el parámetro de impedancia, que es este. Y entonces veríamos primero la parte imaginaria, que nos dice dónde está resonando. Entonces fíjese que efectivamente sucede lo que imaginábamos, y es que va a estar resonando una frecuencia menor. ¿Por qué? Porque el parche se ve más grande que nuestro cálculo. Es decir, tenemos que corregir el cálculo y eso lo sabíamos ya de entrada. Entonces esta es la parte imaginaria. La parte real nos está dando, si ustedes ven aquí, alrededor de 290 ohms, lo cual dice que es un estimado razonable, ¿no? Entonces estamos ahí dentro del, digamos, el 15% del valor original. Luego pues está bastante bien como estimado, pues viendo todas las aproximaciones que se hicieron. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, haciendo el paralelo con la alimentación inset, donde uno hace unas ranuras para que la línea entre más allá. Fíjense que con el esquema probe es mucho más fácil, porque uno tiene el parche, entonces toma ese probe, que en este momento está al borde del parche, y lo mueve hacia el centro. Entonces es lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a desplazar hacia el centro. ¿Cuánto lo vamos a desplazar? Vamos a usar aquella fórmula que tenemos allí,
Entonces teníamos aquella fórmula que nos dice que la resistencia de entrada al parche es la resistencia de entrada cuando lo tenemos alimentado al borde, multiplicado por coseno al cuadrado, y aquí teníamos L inset sobre L y por pi y sobre 2. Si era así, no, porque esto es, no, contrario. Listo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bien, entonces, nosotros vamos a buscar la entrada 50 ohms. Esta es, tenemos que usar la que nos dio allá porque es la más precisa, ¿no? Es decir, no el 333 de nuestro cálculo, sino 290 ohms. Y aquí, coseno al cuadrado de, y pues vamos a encontrarlo aquí. Ya vemos a este el factor de entrada, es decir, qué tanto entra respecto al ancho del inset. ¿Sí? Entonces esta es la distancia que nos vamos a desplazar hacia adentro respecto al borde. ¿Listo? Entonces, básicamente, F por pi nos da igual al arco coseno de 50 sobre 290. ¿Sí? Y entonces nos da que nuestra fracción es me falta la raíz, ¿la puse allí? No, me faltó la raíz acá, perdón. ¿Listo? Entonces da 0.36, es decir, el 36% de la longitud del parche. Tenemos que entrar bastante, casi hasta el centro del parche. Entonces, ¿estamos de acuerdo allí? ¿Preguntas? Entonces, escribimos aquí la longitud como un parámetro también. Nos da 0.36 por L, ¿no es cierto? Es que antes sería el que usaríamos allí. Entonces tenemos que modificar la definición de el puerto. No, ¿qué dice? Entonces podemos hacerlo aquí. Tenemos aquí. Entonces ustedes ven, ya no vamos a estar en menos L medios, sino vamos a estar en menos L medios más esa distancia que tenemos que ingresar allí. ¿Sí? Y lo mismo aquí. Entonces veamos, aquí de pronto no se ve mucho, pero vamos a ver que se desplaza. ¿Sí? Entonces si ven que se desplazó allí, entonces estaríamos ya moviéndonos hacia adentro. Ahora hay que decir que esto también es una aproximación, es decir, ese factor coseno cuadrado y demás asume que la forma de la corriente y el voltaje en ese parche es como el de la línea de transmisión ideal, y eso no es cierto. No es cierto cerca del borde y no es cierto tampoco en el centro del parche. Entonces, pues aquí seguramente vamos a tener otra diferencia adicional. Bueno, entonces vamos a hacerlo, vamos a dejarlo así. No vamos a corregir todavía por la longitud, vamos a hacerlo, vamos a dejar esa parte para que ustedes la hagan. Entonces vamos solo a correr el nuevo y veremos que la impedancia pues se reduce considerablemente. ¿Preguntas aquí? Bueno, quisiera que viéramos entonces la antena que ustedes ya tienen, el par de antenas. Vamos avanzando mientras esto termina. Entonces, bueno, pasa que el computador creo que
queda poco utilizable cuando está corriendo ahí. Bueno, entonces vamos a darle una mirada a esta antena así nomás. Quiero mostrarla ahí en la cámara. Bien, entonces ustedes ven que pues realmente en principio logramos el primer cometido y era lograr un muy buen acople a la frecuencia que estaba ahí originalmente de resonancia. Es decir, ahora fíjense el coeficiente de reflexión bajó hasta menos 30 decibeles y eso dice que efectivamente logramos una impedancia muy cercana a los 50 ohms. Podemos verlo aquí. La parte imaginaria básicamente no se mueve porque la resonancia depende realmente solo de las dimensiones del parche, no depende de dónde lo alimentemos. Cuando el parche está en resonancia todos los puntos están en fase. Entonces, pues el cambio allí pues nos dio bastante bien, nos da 50 ohms, ¿no? Entonces es un mecanismo bastante útil y hay que decir que pues en este caso el resultado es mucho más cercano a los cálculos. Bien. Ustedes van a hacer luego la modificación para lograr resonancia de la frecuencia correcta. ¿Sí? Eso recuerde que lo hemos hecho siempre con una regla de 3, básicamente. Si con esta longitud está resonando a 2.3, entonces ¿qué longitud debería tener para que resonara a 2.45? Sabiendo que están en relación inversa, es decir, que más grande es el parche, más baja es la frecuencia de operación. Entonces este archivo lo van a encontrar allá para hacer estas correcciones. Entonces pues vemos que está funcionando bastante bien. Bien, quería que viéramos ahora la simulación de esta antena antes de irnos, para que se den una idea de qué está haciendo. Entonces mientras se va cargando, quizá que viéramos otros detalles aquí. Por ejemplo, tienen este panel vertical es una extensión del plano de tierra, o sea, sigue siendo plano de tierra y de hecho es la referencia de tierra para el conector. El conector es un conector coaxial, es un conector, se denomina tipo TNC. Tenemos allí los adaptadores y de hecho pues cuando vayamos a medir sus antenas pues vamos a usar ese adaptador allí. Recuerden que ustedes deben usar pues estos mismos conectores, ¿no? La idea aquí es usar la caja, el conector y bueno, todo lo que puedan reutilizar. Aquí, ¿cómo es el mecanismo de alimentación? Es una línea que uno podría asimilar a una línea microcinta, pero es una línea muy ancha, ¿no? ¿Por qué es tan ancha? Básicamente es muy ancha porque es una línea muy alta también. Ustedes la ven que es alta, ¿no? Entonces recordemos que cuando uno eleva una línea microcinta, su impedancia característica aumenta. Entonces la manera de mantenerla a un valor controlado es ensanchar esto. Entonces esto es una línea que realmente pues no tiene una impedancia exagerada. Hay otro punto aquí y lástima que no aparece en el video allí. Esta línea tiene una longitud pues que habría que considerar dependiendo de la longitud de onda. Por ejemplo, si aquí estábamos hablando, recordemos, de una longitud de onda de 15 centímetros, estos son más o menos 2 centímetros, entonces realmente no debería contribuir demasiado a modificar la impedancia de entrada del parche. O sea que los parches ya en sí deben ser resonantes. Sin embargo, es muy importante notar que la línea llega muy ancha al conector. La parte de la línea que se suelda el conector es muy ancha, ¿sí? Y esa parte es importante porque si uno termina la línea en un triángulo muy agudo allí, se genera una inductancia que modifica totalmente la impedancia de entrada del parche. Entonces es importante esto que sea bastante ancha en el punto de soldadura. Bueno, quisiera que viéramos ya los resultados de simulación, que son a partir de las dimensiones que les digo. Entonces ahí podemos verlas. La altura la del primero es 1.2 centímetros, esta altura es más o menos unos 7 milímetros. Entonces todo medido con regla muy holgadamente, muy relajadamente. Y aquí está la estructura. Entonces hemos incluido aquí lo que es esencial para la radiación, que son los parches y el punto de alimentación. Realmente el radomo, si es un buen radomo, debería ser invisible, ¿no? Esa es la idea. Y de hecho pues este lo es. Es un material de bajas pérdidas, es bastante delgado, entonces el efecto neto allí es nulo. Veamos entonces la acople a la entrada. Bien, entonces este es el acople a la entrada, donde vemos que básicamente estamos entre
1.7, un poco por debajo y vamos casi hasta 2 GHz, ¿no? Entonces realmente corresponde. Aquí está lo que les mencionaba, fíjense que aquí se ven dos resonancias. De hecho en la carta de Smith lo que uno ve es un giro. Cuando tiene un sistema adicional, entonces vemos este giro y está ajustado justo aquí para que pase cerca del cero de la carta de Smith, ¿no? Entonces esto es lo que ocasiona ese buen comportamiento. Ahora ¿por qué lo haría? Hay que decir algo y es que en realidad un parche bastaría para cubrir el ancho de banda que está aquí. Sin embargo, ustedes abrieron esta antena y lo primero que me imagino que se dieron cuenta es que es fea, ¿no? Tiene el metal así doblado, entonces, en realidad lo que tenemos aquí es un diseño muy robusto. Entonces yo hago un diseño que tiene un ancho de banda muy amplio para que cuando la fabriquen, la persona de pronto que no tiene mucha habilidad y demás, no importa que se doble, que los cortes no sean perfectos, que la soldadura esté mal, que no estén perfectamente horizontales los parches, que no estén completamente alineados, todo eso al final uno tiene que considerarlo en un producto en masa como este. Entonces la idea aquí es simplemente lograr un producto que es muy robusto a cualquier incertidumbre en el proceso de fabricación y los materiales incluso, ¿no? Entonces hay que decir que es redundante de alguna manera, el ancho de banda está por encima. Bien. Entonces esto es lo que se refiere a el acople de entrada. El otro punto es la ganancia. Entonces hay que decir que con la ganancia aquí exageraron bastante. Ya ese 9 decibeles que aparece ahí, hice cuentas y dije no puede ser. Lo que pasa es que dicen 9 más o menos 2, ¿no? Entonces qué maravilla. Entonces eso quiere decir que puede ser 7. Entonces aquí está a 1.9, una frecuencia razonable. Estamos mostrando aquí la ganancia realizada. Ok, no, es que es duro cuando está grabando, parece que va haciendo la compresión ahí al vuelo. Bueno, entonces está aquí, este es el patrón de radiación de la antena, donde vemos que básicamente la ganancia realizada son 8 dBi, ¿no? Razonable, está dentro de la incertidumbre, está bien. Probablemente otra antena podría lograr algo mejor que esto, pero yo estimaría que 8 es un estimado más razonable que 9, ¿sí? En todo caso está bastante bien, es una antena razonablemente directiva. Aquí, pues recordemos que siendo una antena parche el máximo de radiación debe estar hacia arriba. Aquí podemos ver la estructura y el campo transparente. Entonces fíjense que pues se comporta como uno esperaría allí, es decir, tiene su máximo en dirección normal. Bueno, bien. Entonces, bueno, esta es una topología bastante usada. Aquí se usó con el propósito de mejorar el ancho de banda en una frecuencia, pero uno podría usarla, por ejemplo, para tener dos frecuencias de resonancia separadas, ¿no? Simplemente ajustando los varios parámetros que tienen allí, alturas, longitudes, anchos de los parches, ¿no? Entonces, otra posibilidad. Bien, preguntas. Sí. Sí, claro. Hay veces que pueden surgir, por ejemplo, si nosotros fuéramos más abajo, es posible que encontremos la resonancia de este plano metálico a una frecuencia menor. Es decir, estos son 13 centímetros y medio, estos son 26. Estamos hablando de algo por debajo de 1 GHz. Entonces, lo que pasa es que aquí no se sugiere que aparezca, ¿no? Pero es posible. Aquí, por ejemplo, aquí vemos que está tendiendo a bajar nuevamente. Entonces, más adelante encontraríamos otra resonancia. Bueno, bien. Entonces recuerden por favor que